A ver, seguro que alguna vez, escuchando a alguien hablar en japonés o en coreano, se nos ha pasado por la cabeza, oye, un momento, ¿esto nos suena súper parecido? Y no, no es una simple impresión. Esa sensación que tenemos es justo el origen de un debate fascinante sobre qué relación tienen de verdad estos dos idiomas. Así que vamos a meternos de lleno en el tema. Y claro, la pregunta del millón es, ¿dónde está el límite? ¿Hasta qué punto se parecen y cuándo empiezan a ser completamente distintos? O sea, ¿hablamos de dos dialectos de una lengua madre perdida o son simplemente dos vecinos que se han influenciado con el tiempo? Pues bien, hoy vamos a desgranar todo esto para llegar a una conclusión clara. Para entenderlo bien, vamos a dividirlo en 5 puntos clave. Primero, vamos a ver los sistemas de escritura, que ya os adelanto que son como la noche y el día. Luego nos meteremos con los sonidos y las palabras, a ver si encontramos alguna conexión secreta. Tercero, la gramática. Aquí es donde parecen casi gemelos, pero ojo, que hay truco. Después exploraremos algo súper interesante, el código social de la cortesía. Y para terminar, daremos el veredicto final. Venga, pues empezamos por lo más obvio, lo que salta a la vista a la primera, incluso sin tener ni idea de ninguno de los dos idiomas, la escritura. Y es que aquí nos encontramos con dos filosofías totalmente opuestas. Mirad, el contraste es que es abismal. Por un lado tenemos el Hangul coreano, que es un alfabeto diseñado de una forma súper lógica, casi científica. De hecho, se dice que puedes aprender lo básico en una tarde. Las letras se agrupan en bloques formando sílabas. Sencillo, ¿verdad? Y luego, al otro lado del ring, tenemos el japonés, una auténtica locura de 3 sistemas de escritura que se usan a la vez. Tienes el hiragana, el katakana y, por supuesto, los kanji. Y para que nos hagamos una idea del lío de los kanji, pensad en esto. Para poder leer un periódico normal y corriente en Japón, necesitas dominar más de 2000 caracteres. Más de 2000. Y lo peor no es eso, es que cada uno puede tener varias pronunciaciones. Vamos, que la curva de aprendizaje no es una curva, es directamente una pared vertical. Vale, dejemos la escritura a un lado, que ya ha quedado claro que no se parecen en nada. Vamos a lo que de verdad nos interesa, cómo suenan. Porque es aquí, en el sonido, donde la cosa se pone interesante y donde esa sensación de, oye, si es que suenan igual, empieza a cobrar sentido. A primera vista, la pronunciación japonesa parece más fácil, ¿no? Solo tiene 5 vocales, como el español, pero tiene una trampa mortal, el acento tonal. Dependiendo de si subes o bajas el tono en una sílaba, la palabra significa una cosa u otra. Por ejemplo, hashi son palillos, pero hashi es un puente. Un pequeño cambio y la lías. El coreano, por su parte, tiene más sonidos de base, pero su gran reto está en cómo suena cuando se habla rápido. Tiene unas reglas de asimilación súper complejas que hacen que los sonidos se mezclen entre sí, y claro, la palabra hablada no suena para nada como te la esperarías al leerla. Entonces, si son tan diferentes, ¿por qué no suenan tan parecidos? Bueno, pues la respuesta, como casi siempre, está en la historia. Resulta que alrededor del 60% del vocabulario de ambos idiomas no es ni japonés ni coreano. Son palabras que tomaron prestadas del chino antiguo. Casi todas las palabras cultas, técnicas o formales vienen de ahí. Y claro, por eso nos suenan tan familiares entre sí. Pero, vale, la gran pregunta es, ¿hay algo más? ¿Hay alguna conexión más profunda, más allá de los préstamos del sino? ¿Tuvieron un antepasado común? Y aquí, amigos, entramos en terreno pantanoso, en un debate que dura décadas. Hay lingüistas que señalan posibles palabras nativas que se parecen sospechosamente. Si nos fijamos en la tabla, palabras como oso, fuego o corazón, las similitudes entre el coreano antiguo y el japonés antiguo son tan bestias que es imposible no pensar que ahí pasa algo. Bueno, y ahora llegamos al que para muchos es el punto de máxima conexión, donde los dos idiomas parecen prácticamente un calco, la gramática. De hecho, si estudias uno y te pasas al otro, al principio todo te suena familiar como si jugaras en casa. Pero cuidado, porque son gemelos un poco tramposos. La base de todo este parecido gramatical se resume en 3 palabras: sujeto, objeto y verbo, o sea, SOV. Nosotros decimos yo como sushi, ¿verdad? Pues ellos no. En japonés y en coreano, el verbo siempre va al final. Si cogemos la frase yo como sushi, es que la estructura es un calco casi perfecta. Primero el sujeto, yo, luego el objeto, sushi, y al final del todo el verbo, como. Además, los dos usan unas cositas llamadas partículas, que son como pequeñas etiquetas que se ponen detrás de las palabras para decir qué función cumplen en la frase. Para alguien que habla español, acostumbrarse a poner el verbo al final es el primer gran reto.
Pero aquí es donde la cosa empieza a torcerse. En los pequeños detalles es donde te das cuenta de que no son tan iguales. Por ejemplo, el futuro. El coreano tiene un tiempo verbal específico para el futuro. El japonés, en cambio, no. Lo que hace es usar el presente y añadir una palabra como mañana para que se entienda. Y como esta, hay un montón de pequeñas diferencias que, al final, demuestran que por dentro los mecanismos de cada idioma son muy distintos. Y ahora vamos a meternos en un tema que es mitad lengua, mitad cultura. La cortesía, el respeto. Ambos idiomas tienen sistemas increíblemente complejos para mostrar respeto al hablar. La filosofía de fondo es la misma, pero las herramientas que usan, bueno, son sorprendentemente diferentes. La diferencia principal se puede resumir de una forma muy sencilla. El japonés es léxico, mientras que el coreano es gramatical. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que en japonés, para ser educado, muchas veces tienes que aprenderte una palabra totalmente nueva. En coreano, en cambio, lo que haces es modificar el verbo que ya conoces, añadiéndole cositas. Por ejemplo, para decir comer en japonés, el verbo normal es taberu. Pero si quieres hablar con respeto de alguien que está comiendo, no dices una forma de taberu, ¿no? Usas un verbo completamente distinto, meshi agaru. Es como tener que aprenderse un vocabulario paralelo solo para las situaciones formales. Y ahora, el coreano. El verbo para comer es meokta. Para mostrar respeto, no se cambia la palabra entera. Lo que se hace es coger esa misma raíz y añadirle marcadores de respeto, como el sufijo shi, para crear deushida. Como veis, el sistema se basa mucho más en jugar con la gramática que en memorizar un diccionario nuevo. Bueno, pues después de haber visto la escritura, el sonido, la gramática y la cortesía, llega el momento de la verdad, el veredicto final. ¿Qué sacamos en claro de todo esto y, sobre todo, qué implica para alguien que se esté planteando aprender uno de los dos? A ver, más que decir si uno es más difícil que el otro, es más útil pensar que son, montañas diferentes. En japonés, el Everest, la gran pared que hay que escalar, es sin duda la escritura, los famosos kanji. En coreano, sin embargo, el reto principal está en la pronunciación, y sobre todo en entender lo que te dicen cuando hablan rápido por todos esos cambios de sonido. O sea que la dificultad aparece en momentos distintos. Empezar con el coreano es muy fácil. Gracias al Hangul, en un día ya estás leyendo tus primeras palabras. Es un subidón. El japonés, en cambio, al principio puede parecer más ordenado con su gramática, pero tarde o temprano te chocas de frente con el muro de los kanji, y ese muro es el que va a marcar todo tu aprendizaje a partir de ese momento. Y todo esto nos deja con una última pregunta en el aire para que le demos una vuelta. Si tienen una gramática tan parecida, pero orígenes tan distintos, ¿qué significa de verdad que dos idiomas estén emparentados? ¿Qué es lo que cuenta más? ¿El vocabulario? ¿La estructura? ¿Tener un antepasado común? El caso del japonés y el coreano es el recordatorio perfecto de que las relaciones entre idiomas son mucho, pero que mucho más complicadas de lo que parecen a primera vista, o, como hemos visto hoy, a primer oído.